¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa de Tiempos y Palabras. Y pues hoy, aquí 29 de junio, ya terminando de mayo, terminando el mes de mayo. De que pasen las votaciones. Sí, exactamente, ya eso quiero rebasar. Aquí en este programa que hoy queremos dedicarlo, ahorita vamos a hablar del tema. Mario Velázquez Jaén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en esta tarde lluviosa. Una tarde lluviosa, nostálgica. Una tarde de mayo. Y además como muy ambientándonos para hacer nostalgia de un personaje espléndido que le dio, que a pesar de su corta edad, porque 50 años con la esperanza de vida de este siglo son pocos años. Sí. Bueno, de fines del pasado y principios de este son pocos años. Y un personaje que le dio gloria, lustre y letras a México, doña Rosario Castellanos. Doña Rosario Alicia, Rosario Alicia Castellanos. Castellanos. ¿Sandoval? No, Figueroa. Figueroa, tienes razón. Sí. Rosario Castellanos, como ella afirmaba, sí. Una mujer fuera de serie, definitivamente reconocida por propios y ajenos, definitivamente grandiosa. ¿Del sureste? Del sureste. Aunque ella nace en México un 25 de junio de 1925. Por eso, en este año acaba de cumplir, acaba de celebrarse el 25 de mayo. 25 de mayo, oh, caramba, porque el 25 de mayo de 1925 nace. Se acaba de conmemorar el centenario de su nacimiento, y para lo importante que fue para la cultura mexicana, pues yo no noté que le hicieran un gran homenaje como se lo merece. Pues no, pero las universidades actuales que están creando y lleva el nombre de Rosario Castellanos. Eso sí, es el gran homenaje. Eso sí me parece que... Además hay una librería del Fondo de Cultura Económica, una librería hermosísima en una casa en Coyoacán, a la vuelta de la Plaza de la Conchita, la librería Rosario Castellanos, con una actividad cultural muy fuerte. Sí. El lugar es espléndido porque llegas y te sientes en un ambiente muy relajado, allí curioseando con libros. Allí está la librería Rosario Castellanos, y ahora efectivamente esta serie de universidades Rosario Castellanos, que una vez que el sistema esté desarrollado va a dar cabida para algo así como 150,000 estudiantes de nivel profesional. O sea, no es cualquier cosa. Es un trabajo para formar una universidad no lo haces en 24 horas. Efectivamente, es un trabajo desarrollado a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, felicitamos la creación de la universidad y ponderamos en mucho que se la dediquen a Rosario Castellanos, dándole su nombre a esta, pues más que esta universidad, a esta serie de universidades. Yo creo que por dos razones principales, ¿no? Una, su calidad intelectual que pudo desarrollar y que demostró, y otra por el hecho de ser mujer, y que luchó por la reivindicación de darle un lugar a la mujer dentro del concierto político y cultural y social de México, ¿no? Sí. Bueno, el social lo tenía, pero no lo tenía. El rol social era el de ama de casa, elegante cuando debía atender invitados del marido y ordenada cuando debía cuidar el quehacer de la casa. Y ella lo dice además en sus poemas. En sus poemas y en el libro de Mujer que sabe latino. Exacto, qué gran libro. Es que además que ella retoma el tema de un eslogan que queda plasmado en un libro que se escribe antes, sí, que se llama Mujer que sabe latín, ni tiene principio, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Ni tiene buen fin. Sí, un dicho pero no es el dicho de ella, sino que ella lo rescata con esa habilidad y con esa ironía, porque con esa ironía. Una ironía, no sarcasmo, era demasiado fina para ser sarcástica. En cambio, la ironía como matiz fino del humor vertido en las letras sí que lo tenía.
Entonces, Así es. sus poemas que hablan de esa mujer, o sus relatos y sus ensayos y sus artículos periodísticos que hablan de esa subordinación de la mujer socialmente en el hogar, están marcados de una ironía extraordinaria, definitivamente. Bueno, el título del libro lo dice todo, mujer que sabe latín, y hay los demás que lo interpreten, ¿no? Sí, y luego el tema, cómo lo va desarrollando, bueno, pues utiliza palabras en latín dentro de la estructura propia del libro, ¿no? Sí. Y deja por ahí entrever, dice, bueno, este libro va dirigido a aquellas que saben latín. Pero también lo establece como una forma de decir, bueno, pues la mujer tiene todo el derecho, toda la libertad y toda la obligación de cultivarse. Claro. Y es una posición, yo diría, muy importante del concepto de mujer y de feminismo, ¿no? Sí, porque no es el feminismo que se da por una lucha a reivindicar por el hecho del género, como sería en el machismo también, ¿no? Sí. Y mira, justamente hablando de esto, y bueno, antes de continuar con esto, una disculpa porque anduvimos buscando alguna de las amistades, de las amigas que tenemos, alguna que se haya interesado por el tema del feminismo, por el tema de la literatura y que haya leído a Rosario Castellanos. Lamentablemente, de las que sabemos que se interesan en estos asuntos, no pudieron por tener trabajo a esta hora y no nos porque están fuera de Pachuca. O porque están fuera de Pachuca, no nos pudieron acompañar. Así que es una disculpa muy franca de nuestra parte, porque hablar de una mujer tan maravillosa sin estar acompañados de una mujer que pudiera enriquecer el diálogo desde la perspectiva femenina, pues nos parecía un programa incompleto y lo asumimos. Pero eso no nos quita la voluntad ni el profundo reconocimiento y respeto de hablar de una mujer tan maravillosa como Rosario Castellanos, de quien además muchos críticos literarios, porque cuando ella empieza a producir, la crítica literaria también era un espacio de hombres, y muchos de los artículos sobre sus novelas, sobre su poesía, estaban hechos por hombres. Y aparte de eso, aunque fueran hechos por mujeres, eran firmados por un hombre. Sí. Y ese tema se repite mucho a lo largo de la historia. Pues sí, era... Rosario Castellanos lo asume muy profundamente desde su condición de hija mayor, mujer, y luego un hermano menor que ella, 1 año, y que muere a los 7 años, y produjo un cisma familiar. La mamá se deprime, el papá también, y ella fue siempre la hija, no fue Rosario, no fue la primogénita, fue la hija. Y tanto es así el asunto que la mamá, cuando muere el hermano, pues se siente desesperada porque decía, ¿quién va a continuar con la tradición de la familia? ¿Quién va a heredar los bienes de la familia? ¿Quién va a continuar con el apellido de la familia? O sea, era nacer mujer y nacer en provincia, y en un sistema donde el machismo y el patriarcado era profundamente fuerte, como era el medio rural, porque era un medio rural en Chiapas, en las Chiapas de los años 26 a 32, que es cuando ella regresa a México, a los 16 años, pues era, 42 regresa a México, era algo así, casi estigmatizante, ¿no? Entonces, sí padece mucho todo esto, pero una mujer con una inteligencia y con una voluntad de prepararse, estudiar, leer, aprender a leer muy pronto, observar. Mario, yo creo que lo interesante es que si alguna, dentro de la mala disposición, tenía en la vena la antropología, en el efectivamente, en sus libros de Balón Canal. El libro de Balón Canal es un libro antropológico, con matices antropológicos totalmente muy fuertes, ¿no? Fíjate que cuando yo veo Balún Canal, bueno, lo leo y luego, ahí está la película, que no es muy afortunada según algunos, aunque refleja un poco el momento, pero no, altera mucho el texto, pero la lectura vale la pena hacerla, los 3 tiempos de la lectura, donde ella es un poco el alter ego de
de la protagonista de los capítulos 1 y 3, la niña que narra, la niña que ni nombre tiene, y el hermanito menor, bueno, pues no es más que la proyección familiar, ¿no? Entonces, esto allí está reflejado, pero quería comentar esto, y en la preocupación por cuidar al hijo y el embarazo y todo eso, la niña de alguna manera, según ella lo dice en sus retratos y todo, va quedando relegada del cuidado materno. Y su nana, una indígena, no sé si Tojolabal o algo así, de la zona donde vivían en Comitán de Chiapas, después Comitán de Domínguez, por Belisario Domínguez, el senador que le reclama al dictador Huerta, y que por esa razón lo matan y le cortan la lengua. Y otras cosas, ¿no? Sí, terrible asesinato. Bueno, en Comitán de Chiapas, donde vivía la familia, y de ahí se desplazaba a las tierras que poseían. Ella es criada, es decir, la cría una nana tojolabal, y aprende palabras de las lenguas indígenas, que no son más que variantes del antiguo maya, pero aprende también muchos rasgos culturales de los viejos mayas y de los actuales mayas. Lo que tú dices, lo antropológico. Y en ese aspecto me recuerda mucho a este escritor peruano, José María Arguedas. José María Arguedas es un hijo fuera de matrimonio de un gran hacendado, y lo mandan a criarse, a crecer en un terreno de la familia del papá, allá lejos en los Andes, entre quechuas. Y él aprende el quechua, pero además aprende las tradiciones y los relatos, la cosmogonía. La cosmogonía y la estratificación social de esta comunidad, pues que se vale de esos argumentos para ir describiendo precisamente en el libro. Sí. Y lo mismo hace José María Arguedas. Les recomiendo que lean, además de cosas de Rosario Castellanos, lean a José María Arguedas. Tiene un libro maravilloso que se llama Los ríos profundos. Es un libro maravilloso de la inmersión en el mundo mágico de los indígenas, en este caso de los indígenas quechuas peruanos, pero que nos abre las puertas para entender otros espacios de culturas antiguas proyectadas en la actualidad. Pero bueno, decía, permítanme nada más para ver el sentido irónico de Rosario Castellanos en su poesía, referida precisamente al aplastamiento, al pie sobre la mujer, en un poema que se llama Bella dama sin piedad. Dice: se deslizaba por las galerías. No la vi, llegué tarde, como todos, y alcancé nada más la lentitud púrpura de la cauda, la atmósfera brillante de aria recién cantada. Ella no, y era más que plenitud su ausencia, y era más que esponsales, y era más que semilla en que madura el tiempo, esperanza o nostalgia. Sueña, no está. Imagina, no es. Recuerda, se sustituye. Inventa, se anticipa. Dice adiós o mañana. Si sonríe, sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, y saluda desde su antepasado pálido por la muerte. Porque no es el cisne, porque si la señalas una sombra en la pupila profunda de los lagos, y del esquife solo la estela, y de la nube el testimonio del poder del viento. Presencia prometida, evocada, presencia posible del instante en que cuaja el cristal, en que se manifiesta el corazón del fuego. El vacío que habita se llama eternidad. Sí, interesante, o sea, toda una reflexión. Está y no está. Sí, interesante. Hay un capítulo del libro de Mujer, de Mujer que sabe latín. Uh-huh. Dice: si poesía no eres tú, entonces ¿qué? Sí. Que es parte de un poema, sí, de un poema que se llama Poesía no eres tú, en alusión
al poema de Becker de ¿qué es poesía? Poesía es esto, no me lo acuerdo, no me lo sé de memoria, y termina diciéndole a la enamorada, Becker, romántico, perdido, español, termina diciendo, poesía eres tú. Y aquí Rosario Castellanos, otra vez ese juego irónico, ese manejo espléndido de la semántica de las palabras, poesía no eres tú. Sí, interesante. Que esa figura tiene su nombre, ¿no? Yo recuerdo ahorita cuál es. A donde querías la visión contraria del ¿No es el oxímoron? No, creo que sí es el creo que es el oxímoron. ¿Sí? Entonces ella juega mucho con este tipo de palabras, porque por ejemplo el mismo tema del libro de Mujer que sabe latín no es otra cosa más que eso, ¿no? Claro. Nada más que deja el final lo deja abierto. Sí. Sí, además le dice, pues ahí tienes el material, saca tus conclusiones. Rosario Castellanos, yo creo que es una especie de disposición rediviva de ese juego conceptista que cultivó en su época Sor Juana Inés de la Cruz. Y hay críticos literarios que dicen después de Sor Juana, Rosario. Es muy interesante y es muy categórica la opinión. ¿Y nos ibas a leer algo de este capítulo? Ya lo perdí. Ya lo perdí ahorita. Pero es un tema muy apasionante. Sí. Seguir todo esto de Mujer que sabe latín y la interpretación que se le puede dar al mismo libro. Dice, a través de la escritura atractiva y accesible, los lectores no solo mejoran sus habilidades en latín, sino que también obtendrán una apreciación más profunda del idioma y su impacto en nuestro mundo actual. Ya sea que seas estudiante, entusiasta del idioma o simplemente curiosa por el latín. Este libro es el compañero perfecto para cualquier mujer que sabe latín. Sí. Se abarca todo, desde la gramática y el vocabulario hasta la literatura y las culturas latinas, ofreciendo una educación completa en esta lengua clásica. Este libro sirve como una guía completa para las mujeres que tienen un gran interés en el latín, ya sea principiantes que buscan aprender los conceptos básicos o eruditos experimentados que desean profundizar en su comprensión. Sí, porque además es cierto, Rosario Castellanos tuvo abordó muchos temas, pero se centró y profundizó en tres. La visión antropológica de Chiapas, de su tierra, aunque no nació allí, fue su tierra, porque allí estuvo hasta los 16 años, vino a México a estudiar, a vivir su vida, se casó, tuvo al hijo, se separó, viajó a España, viajó a otros lados, dio clases. Inclusive dio clases en universidades extranjeras. En Estados Unidos. Regresa y un poco para reconstruir su propio sentido de la vida, se va otro tiempo a Chiapas. Y bueno, está otro buen rato por allá. Entonces, uno de sus grandes temas es precisamente los contrastes históricos, culturales de los pueblos originarios de Chiapas y los pueblos ladinos, es decir, ladinos o mestizos, y los grandes terratenientes que abusaron de esto. Recordemos que Chiapas hasta hace muy poco tiempo era un estado olvidado desde el centro del país. Yo diría que alguna de las cosas interesantes que hace Echeverría es ocuparse de dos extremos de México que estaban siendo olvidados por la Administración Pública Federal: Baja California Sur y Chiapas. A Baja California Sur la conecta mediante el sistema de transbordadores. Y entonces era una inversión y aparte de eso es la época en que trazan un cable submarino para llevarle la electricidad de una manera ya más estable. Y teléfono y todo, es claro, una comunicación importantísima. O sea, supo que de otra manera se iban a alejar y a distanciar y no quiso. Creo que fue una visión interesante. Y el otro fue Chiapas. Les ayuda no sé si es con él cuando empiezan los programas de desarrollo, que después dan con esta presa enorme de Chicoacén. Y además
este paseo que algún día que vaya usted a Chiapas, no deje de hacerlo desde Chiapas de Corzo, tomar por todo el sumidero. El cañón del sumidero. El cañón del sumidero, para llegar a los límites de el impresionante cañón del sumidero. Llega un momento en que este cañón del sumidero tiene 1000 metros de altura, y bueno, la oportunidad de verlo desde arriba, la oportunidad de verlo desde abajo es genial, ¿no? Entonces, véala y además visite Chiapas de Corzo. Pero Chiapas estaba olvidada, y entonces nosotros fuimos conociendo de Chiapas precisamente por los literatos, por los escritores que lo abordaron. ¿Cómo se llama? Por políticos también, ¿no? Hubo políticos por ahí. Bueno, más o menos. Desde luego el senador Belisario Domínguez, desde luego, pero luego el diputado y poeta Juan Sabines. Pero además, ¿cómo se llama este escritor de origen alemán, el autor de La visión de los vencidos? Bruno Traven, que es hay una leyenda en torno a él, que sí es un seudónimo de una escritora que pudo ser hermana de López Mateos, no se sabe, ¿no? Eso fue una leyenda que surge por allí. Parece que el personaje por sí existe, un alemán que va y recorre estas tierras. Está también, y la rebelión de los colgados se refiere a los indígenas que eran enviados en tiempos de Porfirio Díaz para que apoyaran a los grandes hacendados del Soconusco en el cultivo de sus tierras. Claro, sin sueldos, salarios ni prestaciones, por favor, nunca como. Y está también Heraclio Cepeda, que es más o menos de la generación de Rosario Castellanos, también cultiva el género de la narrativa con textos interesantes ambientados en Chiapas. Está la obra de Rosario Castellanos, está ahorita no recuerdo, pero lo interesante es eso. Rosario Castellanos, lo que aprende de pequeña, lo que observa de pequeña, es de una agudeza tal que lo va a reproducir ya como adulta en su obra narrativa, en sus 3 novelas y su libro de cuentos. Balún Canán, el primero, Oficio de Tinieblas, que lo ubica en San Juan Chamula, otros 2, una novela más que se llama Ciudad Real. Más bien Ciudad Real se refiere a relatos ambientados en San Cristóbal de las Casas, la ciudad real, donde además a mí me tocó ver en tiempos te hablo del 84, el primer año en que estoy por Chiapas, 10 años del levantamiento de los indígenas, del 1 de enero, pero además me tocó ver cómo San Cristóbal era una provincia, un pueblo provinciano muy bonito, pero muy arraigado en los rebotes de la vida colonial, Mario. Y me tocó ver cómo... Pero es que fue esa época que tú dices, una época muy interesante, porque pues, todo el sureste estuvo relegado. Realmente el México moderno pues, llegaba hasta los límites de Puebla y Veracruz. Oaxaca ya empezaba a estar relegada, ¿no? Pues sí. Yucatán, bueno, pues era otro país prácticamente dentro de México. Entonces, con los enclaves turísticos y todo esto que se empieza a desarrollar. Son posterior, o sea, el éxito turístico en los 70 empiezan a impulsar. En los 70 es cuando se crea toda la parte de Cancún y todo esto. Que fue en 70 con Echeverría. Así es, que lo presenta el gran proyecto, lo presenta el Museo de Arte Moderno. Sí, y empieza, a mí me tocó en el 69 en una excursión escolar de la UNAM estar en Puerto Juárez, no había nada. Puerto Progreso, acuérdate cómo era. Ajá, Puerto Progreso era pequeñísimo. Bueno, Yucatán mismo, Mérida, pues la avenida más grande era el Paseo Montejo y no tenía una longitud muy grande. Sí, exactamente. Entonces, bueno, sí, el sureste estaba olvidado y Chiapas
fue la última parte del sureste que se atendió, efectivamente. La parte que estaba más o menos políticamente del sureste, pues era la parte petrolera, ¿no? Efectivamente. Y te decía... de Tabasco para arriba. Me tocó ver en San Cristóbal de las Casas. Bueno, yo disfruté mucho ese paseo, visité comunidades indígenas espléndidas, y yo sostengo que cuando la ciencia, sean naturales o sociales, fácticas o sociales, cuando la ciencia o la religión no te ayudan a explicarte la vida, entra la literatura al quite, y lo hace. Y yo recuerdo cuando estoy allá, pues mis guías de visita eran precisamente estas novelas, estos relatos de Rosario Castellanos. También es la publicación de aquel libro que viene siendo el de Rojas González. No, aquel libro de la cuestión maya. ¿Cómo se llamaba esto? El Popol Vuh. El Popol Vuh. Es cuando publican masivamente el Popol Vuh. Así es. Yo recuerdo que lo distribuían en el metro, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. Los libros sagrados de los mayas. El Popol Vuh inclusive encontrado en un poblado de Guatemala, que tuve la oportunidad de conocer. O sea, visite el sureste, visite Chiapas, es maravilloso, de verdad. Bueno, en ese tiempo, en el 84, me acuerdo que andábamos con unos amigos en San Cristóbal de las Casas y observábamos que si venía una señora que se notaba por su porte, por su ropa, venía por la banqueta, los indígenas se bajaban de la banqueta y le dejaban el paso a la señora, y ya que pasaba ella, si se encontraban, bajaba el indígena, pasaban ellos y después el indígena se subía y continuaba. O sea, una cosa verdaderamente desagradable observarla. Y hubo algo que me llamó la atención, Mario, en aquel tiempo, y lo cuento porque uno lo asocia con los relatos de Balún Canán. Me encuentro con una amiga antropóloga y nos saludamos, coincidíamos en el trabajo, y en las vacaciones nos vimos en San Cristóbal, y dice: ¿ya fuiste a San Felipe? No sé qué, no recuerdo ahorita el nombre. Le digo: no. Y se agarra por el camino a tal. Es camino de terracería, pero está bastante bien. Vas a llegar a ese pueblo. El día, dice, ve el domingo, que es día de tianguis en los pueblos, y allí el presidente es mi amigo. Le dices que vas de parte de fulana, bueno, de ella, de mi amiga, y que te permita conocer su pueblo. Vas a ver qué experiencia social están viviendo. Pues llegamos a un pueblo limpio. El presidente era profesor trilingüe, hablaba español, celtal y tzotzil, y el domingo usaba su traje indígena. Sus ayudantes para el orden usaban su traje indígena. O sea, era una dignidad extraordinaria. Y nos dijo, nos presentamos con él, andaba en la calle visitando todo eso, y nos dijo: ¿cómo no? Dice: pasen a conocer, allá está la iglesia que está. Entramos a la iglesia y nos quedamos en la puerta detenidos porque las bancas las orillaban y entraba una luz lateral por las ventanas. La iglesia estaba prácticamente en penumbra, y había un rezandero con una mujer indígena y un niño pequeño. Estaba haciendo un rezo curativo, y entonces prendían una serie de velas pequeñas de cebo, de cera, perdón, pero cafés, las prendían y las pegaban en el suelo, y era un rezo rítmico, Santa Elena, de eso que uno decía: ¿por qué no traje una grabadora? Que entonces no había las que hoy hay, que en el teléfono, no por usurpar su rezo, sino por recordar aquel ritmo. Y yo les dije: quedémonos en la puerta, no interrumpamos esto, no tenemos derecho a interrumpir, pero nos quedamos un buen rato oyendo ese ritmo. Y yo les decía: es que así es como debieron transmitirse de generación en generación el Popol Vuh y el Chilam Balam y otras obras que ya se perdieron. De allí anduvimos caminando por el pueblo,
y pasamos por la cárcel, que era un cuarto pues de 3 por 3 metros, con una reja de madera de tronco grueso en cuadros, y vimos a un señor ya de edad y a un niño de 12 años que representaba 8 por la desnutrición, y ahorita comentó el asunto. Y le preguntamos al presidente, ya que nos despedíamos, bueno, para esto teníamos hambre, y pues no, es un pueblo en que no había ni fondas ni nada de esto, es un pueblo indígena y cada quien. A una señora le preguntamos y lo que logramos fue que nos convidara unas tortillas con sal que nos supieron a gloria, porque ya teníamos mucha hambre, no se nos había ocurrido llevar algo de Itacate por las dudas, ¿no? Bueno, y nos despedimos del presidente y le decíamos, oiga, ¿nos permite una pregunta? Y dice, sí, cómo no, adelante. Además observamos que lo acompañaban 2 cuidadores que llevaban unos fusiles de madera como símbolo de autoridad cuidadora. ¿Por qué hago notar esto? Porque 10 años después, en el 94, que se levantan en armas, a unos que masacraron injustamente llevaban fusiles de madera. Era una tradición de autoridad del orden, no era que tuvieran fusiles para matar. Bueno, eso entre paréntesis. Y le preguntamos por qué estaban encerrados el niño y aquel señor en la misma celda. Y dice, al niño, porque su mamá nos pidió que le impusiéramos un castigo ejemplar porque no la obedecía. Y al señor, porque el día anterior se había ido de su pueblo a un pueblo vecino a emborracharse. Y aquí acordamos en la asamblea del pueblo que íbamos allá a evitar el alcohol en este pueblo, porque nos lo venían a vender para embrutecer a nuestra gente, y eso no es correcto. Y si tú te fijas en los relatos de Rosario Castellanos, de Heraclio Cepeda, de Rojas González, relatos literario-antropológicos de Bruno Traven, hablan del embrutecimiento de los indígenas a través del alcohol, porque era una manera de sojuzgarlos. Así es. Y te lo cuento por lo siguiente, pues muy interesante, no será lo que la Constitución dice, pero son usos y costumbres que hoy la Constitución ya respalda. Tomamos el carro y nos seguimos más adelante para ver otro pueblo al que llegamos a eso de las 3 de la tarde. Había sido el tianguis, y efectivamente ya estaba terminando el tianguis, y si algo notamos en el tianguis era la cantidad, sobre todo de hombres, totalmente alcoholizados, porque allí sí se vendía alcohol. Y se vendía... Y es el alcohol de caña. El alcohol de caña se vendía, pero en cantidades... Los fermentos de frutas. Industriales. Sí. Entonces entendimos lo que decía este señor y entendimos los escritos de Rosario Castellanos. Los escritos, pues cargados de una expresividad de la violencia contenida en estos pueblos, definitivamente. Entonces, 3 temas le ocupan a Rosario Castellanos: los pueblos indígenas, las culturas indígenas y el abuso de las culturas ladinas, mestizas, terratenientes. El segundo, cuando incursiona como ensayista literaria, y su tema central es la literatura latinoamericana. Y su tercer tema, el feminismo. El feminismo, un feminismo además llevado a la lucha de una manera muy fina, contestataria, golpeadora, pero no golpeadora de violencia, sino de ideas, con una ideología expresada de una manera muy fina a través de su manejo profundo, filosófico y en muchas ocasiones irónico. Son los grandes temas de su vida. Y un discurso de anuncio y denuncia, ¿no? Sí, y que hoy está siendo retomado y que no ha sido valorado totalmente. O sea, ese feminismo, esa lucha feminista que ella plantea, como lo leías hace un momento en estas palabras preliminares de mujer que sabe latín, pues hasta la fecha siguen teniendo vigencia, siguen tocando la puerta para decir, léanme, discútanme, dialoguen conmigo en las palabras de este libro que les dejo. Yo creo que eso es lo interesante.
Y bueno, a propósito de eso, tiene un poema que se llama Encargo, que es muy, muy singular. Permítanme leerlo. Cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no me recordéis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez. No erijáis monumentos que el espacio que tuve entero lo devuelvo a su dueño y señor para que advenga el otro, el esperado, y resplandezca el signo del favor. O sea, además de todo, de una humildad con señorío, porque además tenía derecho a ello. Una humildad con señorío que vale la pena tomar en cuenta. A ella le toca el movimiento del 68. Y justamente tiene un poema. Que es el que trataba yo de localizar. Aquí está. ¿Lo quisieras leer? La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar en el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo el efecto del relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel? Los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y en el cine no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Hay violencia, pide oscuridad, porque la oscuridad engendra el sueño y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he ahí que no con una llaga, es mi memoria, duele, luego es verdad, sangra con sangre, y si la llamo mía, traiciona a todos. Terrible, pero además un poema fino, o sea, la estructura, el lenguaje son finos, el tema es terrible, es una manera muy contundente de denunciar un hecho tan criminal como fue la noche de Tlatelolco. Entonces es uno de los poemas además que poco se ha divulgado, claro, y menos en ese tiempo, no se debía divulgar. ¿Cómo? ¿Por qué? Era peligroso. Sí, y es cuando ella se va como embajadora en los 70s. Justamente a Echeverría la manda de embajadora a Israel. A Israel en el 70. Ella vive una vida muy, muy golpeada por las emociones. Primero la grandeza de terrateniente que tuvo el padre se viene abajo con la reforma agraria de Cárdenas. Y esto le pesa mucho. La muerte del hermano le pesa a la madre, que siempre quiso más al hijo que a ella. Ella lo sabe, lo conoce y lo acepta inclusive, pero sí le duele esa orfandad virtual de pequeña. Y después, en el 58, mueren los dos padres, el papá, la mamá, con una diferencia de tiempo muy corta. Y pues ella busca vivir su vida, recuperar el sentido de su vida. Ya ella había regresado a los 16 años a México y al poco tiempo elige estudiar letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después empieza a escribir. Allí conoce a Ricardo Guerra, el filósofo, que era funcionario de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, él la enamora, ella se enamora de él, y se casan, tienen
tienen un hijo, por ahí tiene un aborto, pero tiene un hijo, Gabriel. Y al poco tiempo Guerra le pide el divorcio, ella se separa, pero nunca supera la distancia, el abandono, y lo dice en toda su poesía. Se habla de un sufrimiento muy fuerte, porque además cuando ella se va de embajadora a Israel, de alguna manera él maneja el asunto de tal forma que pues el hijo no se va con ella, ¿no? Aunque ella nunca deja de ver por el hijo ni el hijo por ella, pero de todos modos no solo fue un distanciamiento del esposo, sino del hijo, y eso le pesa mucho. Y aquí vale la pena recomendar una película que hizo Natalia Beristain, una película sobre la vida y las emociones de Rosario Castellanos. Se llama Los Adioses. Es una película interesante, recupera la personalidad. Yo creo que Natalia Beristain logra en mucho, y la actriz no me acuerdo quién es, logran en mucho meterse al personaje y sus emociones. Vale la pena que la vean. No sé si esté todavía, yo la recuerdo que la vi en Netflix, y no hago propaganda de la casa comercial, sino de que son espacios culturales que usted puede aprovechar, tiene buenas cosas. Entonces allí pues se aprecia mucho todo este dolor que ella pasa por la separación, del divorcio, por la distancia del hijo cuando se va de embajadora a Israel. Y allá, en un lamentable accidente, al querer cambiar un foco de una lámpara, viene una descarga eléctrica que la mata. Así es. Entonces muere a los 49 años, o sea, muere realmente muy joven. Muy joven, de veras, todavía una mujer con una capacidad de creación que seguramente tenía en mente muchos proyectos que ya no pudieron llegar. Hay Daniel Martínez, el N, el poeta, también lo habíamos invitado para que viniera a hablar de Rosario Castellanos, pero también tenía una ocupación, no pudo. Pero me dijo, oiga, dice, le voy a mandar un poema que escribió Rosario Castellanos, dedicado a su hijo. Es un poema extraño, porque ella adoró a su hijo Gabriel, pero también hace una reflexión de su papel como madre cuando va a recibir a un hijo, cosa que le pasa mucho a muchas mujeres, sobre todo, y estas mujeres que han logrado no emanciparse de la maternidad, sino complementar su vida, y algunas sí también han dicho, no quiero ser madre, pero algunas que se han querido ser madres y que además se han emancipado, pero que al llegar la maternidad les produce cierto ruido en los proyectos de vida que han elegido. Entonces es un poema muy difícil de interpretar, pero muy inquietante, lo diría yo, sobre todo. Lo voy a leer porque además recomendó Daniel que lo leyéramos, y lo voy a leer. Se llama Se habla de Gabriel. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras un vidrio. Qué bonita manera de decirlo, o sea, aquello que me resultó complejo, que me incomodaba, se fue también lo último que tuve de soledad. Ya no estaba yo sola, ¿no? Eso es lo que ella dice. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento,
a la presencia. Un poema impactante, definitivamente, sí, pero muy real. Es la crisis existencial del posparto. Del posparto, precisamente. Que lo supo decir de una manera magistral. Y la crisis existencial de ser madre, ¿no? Porque es una crisis verdaderamente crítica. Sí. Porque es postergar o eliminar de la lista los proyectos personales. Sí. Por dedicarse aprender a acomodarlos de otra manera. Sí. La arquitectura de la vida de una mujer ya como madre es muy diferente. La crisis posparto, que además, bueno, yo en 2 o 3 amistades la he percibido con distintos grados, pero sí, sobre todo amistades que han hecho carrera, que ejercen su profesión, que han hecho carrera exitosamente en su profesión, y de pronto, ¿qué pasó? Les posterga, les retrasa algunos proyectos, después los recuperan y su vida se nota enriquecida una vez que aceptan que esto pasa. Pero sí, en 2 o 3 casos sí observé la crisis. Sí, pero es que el tránsito de embarazada a madre es una crisis muy fuerte. Sí. Yo la he vivido de manera personal a través de mis hijos con mi esposa y a través de mi hija en el nacimiento de la niña. Enfrentarme y observarla y escuchar sus diálogos, sus confusiones emocionales tan terribles, porque y sentarse a hablar y decir, ¿sabes qué? A ver, el mundo ya no va a ser igual, el mundo ahora es diferente. Y no por eso va a ser dañino, sino al contrario. Y como dijera González Martínez, aprende a encontrarle la sonrisa a esas cosas de la vida. Sí, y decirle, bueno, a ver, ningún éxito en la vida se justifica con un fracaso en la familia, que debe ser la norma para decir qué tengo que hacer y qué tengo que postergar. Claro. Yo diría no solamente de un lado, ¿no?, sino también del lado del padre. Porque además el padre que no llegue a entender esto, pues puede tener la sensación de distancia, y no. O sea, la construcción del apego como padre y la natural construcción del apego como madre, pues es fundamental en ese momento. Desde luego. Y en todos los momentos de la vida. Desde luego. Y yo creo que en este poema no es que esté diciendo que no quiere al hijo, está diciendo cómo tuvo que acomodar la vida, las ideas y las emociones para entender que su vida se enriquecía dentro de esta confusión emocional. Es muy interesante, a mí me parece un poema intenso, duro, un poema con una gran dureza en la vida, realista, pero muy hermoso. Lee el autorretrato, que ahí lo tienes, que también es muy bonito y poco conocido. Dice: yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso, y más útil para alterar con los demás que un título, extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues luzco mi trofeo y repito: yo soy una señora, gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo la peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece y encanece. Soy más o menos fea, eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Winiger, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por otra me da la otra devoción, de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas o charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces, en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo los espejos. Me dirán lo que siempre, que me he visto muy mal, que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel, y ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema y a otros
Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a exposiciones, ni a estreno teatral, ni al cine club. Prefiero estar aquí, ahora, leyendo y, si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por el hábito, por herencia, no por diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Soy feliz y yo supiera cómo, es decir, si me hubiera enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto. Y no lloro ante la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni enfrente a la catástrofe. Lloro cuando se queme el arroz y cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Nuevamente, la fina ironía de Rosario Castellanos, léala. Le recomiendo que busque en internet, en YouTube, una serie de programas que dirige la maestra Ana Elena, la doctora Ana Elena Díaz Alejo, fue mi maestra en la facultad. Al jubilarse se regresó a su tierra, Tamaulipas, y su programa se llama Voces de Barlovento. Y en cada programa suyo presenta a un poeta, lo explica y después lee una selección de ellos. Yo recuerdo, Mario, y aquí sí es un poquito una imagen muy lejana, pero muy agradable en mi memoria de estudiante, cuando ingreso a Letras Españolas en la facultad. Lamentablemente ya no me tocó ser discípulo de doña Rosario Castellanos, pero sí la llegué a ver 2 o 3 ocasiones que fue de visita a la facultad, y muchos de sus compañeros de la generación del 50 me dieron clase. Carlos Illescas, esta otra mujer brillante, Luisa Josefina Hernández, una generación brillantísima de escritores, y desde luego Rosario Castellanos. Pues esperamos que con ausencia de una voz femenina, cosa que lamentamos muchísimo en este programa, definitivamente, pero no porque desconozcamos, las hay muy brillantes, pero hoy no nos pudieron acompañar, pero esperamos haberle dedicado un homenaje a esta mujer, a esta mexicana tan valiosa y que tanto y tan bueno le dejó al país. Y sus libros, por ejemplo, el de Balún Canán, la hermosa, fue traducido a varios idiomas. Así es. A varios idiomas. Léala, lea sus libros, enójese con este estado de cosas que aún subsiste en muchos espacios, y lea su poesía y disfrútela. Descúbrala, sí, y dialogue con ella, definitivamente. Gran mujer, gran escritora, gran filósofa. Gracias por acompañarnos, Mario Velázquez. Nos vemos. Un gusto estar contigo en otro programa más. Aquí nos vemos la próxima semana. Soy Marcial Guerrero. Hasta luego.